Jorge Aguilera, catedrático, consultor y escritor, galardonado como uno de los mejores estrategas de imagen en el Congreso Internacional de Comunicación, comunicador social y periodista, egresado de la Universidad de La Sabana, Colombia. Recibió el pasado 6 de febrero su título de PhD en Comunicación Organizacional con la Universidad de Málaga en España. Su tesis sobre la gestión de comunicaciones durante el paro agrario de 2013 en Colombia recibió calificación cum laude o tesis laureada por el jurado. Jorge Aguilera nos acompaña en este encuentro académico y Asamblea Nacional de AFACOM Universidad de Boyacá 2016 con la conferencia El reto del comunicador organizacional frente a los escenarios de paz y democracia. Hola. Un agradecimiento a AFACOM por vincularnos a los que trabajamos en la parte de consultoría, como en el escenario real del asunto, para poder comparar, contrastar lo que uno vive en ese escenario y lo que ustedes puedan estar desarrollando desde el escenario académico. Comencemos, pasemos al primer slide. Pasémoslo. Listo. Vamos a... Aquí hay internet para... Sí, es que lo suban de una vez a YouTube. Sí. La ventana del otro lado. Venga, la ventana de allá. Rápido. Gente, desde la ventana. Entren a YouTube que ahorita vamos a subir el video. ¡Ausivos! ¡La huelga es en la carretera, no en las casas! ¡Ausivos! Eso, grave. Ay, estamos grabando para que se vean en YouTube lo lindos que quedan. Al parido no respetan ni los niños, vos perros ni hueputa, ¿no tienen hijos? Todos sus abusivos cobardes. Mire, pose para que se vea en YouTube ahorita. Nosotros tampoco les tenemos miedo, abusivos. Listo. ¿Qué tenemos ahí? Una persona que graba con el teléfono y no dice, lo voy a mostrar en los noticieros. No le creen a los noticieros. Lo graba y no le dice, lo voy a subir a la Procuraduría. No le creen a la Procuraduría. Lo voy a subir a cualquier ente de control. No le creen a los entes de control. Para ellos su gran defensa se llama YouTube. ¿Ok? Ese video fue el origen de mi investigación. Ver cómo personas con un nivel de formación bajo, nivel de edad alta, estaban generando ese tipo de impacto. Y pues con todas las consecuencias que ustedes vieron. Y entonces empezamos a revisar una serie de elementos que están ahí asociados. Vean, por ejemplo, cómo Yales Matt le dice, lo están grabando, ¿cierto? Y el policía se acerca y le dice, yo a usted no le tengo miedo. ¿Y qué le contesta a ella? Nosotros tampoco le tenemos miedo. ¿Ok? Ese es un escenario que va a ser muy importante analizar en este nuevo fenómeno comunicativo. Profesor, ¿le pasa al siguiente, por favor? Y entonces me fui a buscar a estos campesinos. ¡Wow! Esto está un poquito oscuro. ¿Podemos darle algo de brillo o cambio? Y entonces entrevisté a uno de los campesinos del paro agrario. Yo creo que ustedes lo conocen. Desde acá cerca de Tunja. Oicatá es el señor. Lo ubiqué en la cumbre, en uno de los encuentros paperos de esos días. Ustedes sabían que ellos se reunían aquí en la curia y entonces volvían y se reunían. Y entonces, para mi sorpresa, el perfil de este señor fue bien particular. Lo pueden encontrar por si acaso
busquen en YouTube Entrevista Segundo Riaño, por si lo quieren ver desde sus teléfonos. Entrevista Segundo Riaño. Bueno, vamos con la imagen, veamos si alcanza a verse algo. Si no, en sus teléfonos, Entrevista Segundo Riaño. Listo, profe, proceda, por favor. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Segundo Riaño, Don Segundo, ¿usted de qué región viene? del centro de Boyacá, de un pueblito que se llama Oicatá. Oicatá. Bueno, lo veo usando muy bien su teléfono celular. ¿Qué uso le da usted al teléfono? Al comienzo nos defendíamos antes del paro horario con las solas flechas que llamábamos solo para contestar y recibir llamadas. A raíz del paro informaban por los medios unas cosas y la gente tenía acceso, nos vimos en la obligación de aprender a manejar el celular. Afortunadamente hay muchachos y muchachas que entienden muy fácil, manejan muy fácil los sistemas. Nos enseñaron, pero nos ha costado trabajo, pero ya vamos ahí trotando atrás de ellos. ¿Me puede usted mostrar qué celular usa, por favor? Es un Samsung S4. La entrevista fue hace 2 años. Lo levanta un poquito, por favor. Samsung S4. Ah, así nomás, sin el forro. Exacto. Un Samsung S4. ¿Usted hace videos, toma fotos, los comparte en redes? Claro, ya tenemos cadenas de WhatsApp, tenemos el Humildemente. grupo de Dignidad Agropecuaria boyacense, Dignidad Agropecuaria colombiana, y grupos por familias y por líderes. Igual los mensajes de texto que nos llegan del gobierno los reenviamos para que la gente se entere. Nos enseñaron a hacer los paquetes de información, entonces nos queda más fácil comunicarnos. Hace 8 días tuvimos un incendio en forestal en una finca y primero que me llamaron para mí, pues recurrí a contestar el teléfono y se me ocurrió el WhatsApp y escribí en un mensaje: se incendió la finca de mi hermano, por favor colaboren auxilios, y todo el mundo se encargó de llegar allá. Entonces eso facilita mucho la comunicación. ¿Usted mismo sube mensajes a redes o le pide el favor a alguien? No, ya hemos aprendido nosotros mismos de pronto tenemos cuidado con no meternos cuando hablamos de temas políticos porque tenemos muchos ojos en contra, pero lo que es de mensajes de redes de familia sí lo hacemos. Bueno, le agradezco mucho, muy amable. Listo. Ese es el personaje que está manejando teléfonos. Fue uno de los que movió fuertemente el paro en Facebook, ¿sí? Hoy en día los campesinos ya abandonaron Facebook, están metidos en WhatsApp. Pero fíjense por qué deciden hacer esa estrategia. Porque ellos querían contrarrestar la versión de los noticieros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a partir de ese análisis y de lo que empezamos a encontrar en varios de ellos, hay una cantidad de entrevistas de campesinos manejando teléfonos. Empezamos a plantear una serie de escenarios. Parte de mi trabajo, como les digo, es consultoría. Tuve que acompañar el año pasado la estrategia de restitución de tierras para reinserción durante el posconflicto. ¿De acuerdo? Un tema de gobierno, donde qué vamos a hacer cuando empecemos a ubicar a las personas que ingresan del posconflicto. Y mi lectura es más ese escenario en donde uno tiene que acompañar un ente de gobierno, una empresa, en condiciones muy particulares donde uno toma desde el escenario de la realidad qué tiene que hacer. La labor de comunicador organizacional tiene que ver mucho con permanentemente resolver. A uno lo contratan es para resolver y debe estar absolutamente actualizado para poder generar propuestas. Por eso buena parte de la labor de uno es permanentemente estar investigando, leyendo y tomando información de campo. Profesor, ¿me regala la siguiente, por favor? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues vamos a tener un primer escenario, estoy completamente de acuerdo con Francisco Sierra en su presentación de ayer, en donde vamos a tener una ciudadanía digital consumiendo teléfonos y generando una serie de inquietudes frente al Estado. Yo entrevisté, por ejemplo, a la jefe de redes sociales del presidente Santos. Le decía, ¿usted qué hizo durante el paro? Y me decía, no, fue loco. Me atacaban de todos lados empezaban a generar muchísima información que fue muy difícil de controlar. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener allí? Que ya no vamos a tener unos focos muy puntuales, sino que vamos a tener que entender cómo funcionan las redes. Por supuesto, un cuestionamiento sobre el Estado, sobre el tema de la democracia representativa versus la democracia participativa. Es muy diferente. Buena parte de lo que generó el conflicto fue precisamente el tema de democracia representativa. Hubo unas elecciones, ustedes votan, se escogen unos representantes, hay unos acuerdos de gobierno, unos intereses que entran a jugar ahí y ellos por encima del interés de los productores nacionales firman acuerdos como el TLC.
¿de acuerdo? Entonces lo que va a suceder ahí es, bueno, yo lo elijo a usted, pero usted termina tomando decisiones a favor de otro tipo de intereses. Ese es el gran cuestionamiento de la democracia representativa, y la discusión está en el paso de la democracia representativa a la democracia participativa, en donde se involucra todo el tema de comunicación de la ciudadanía con el Estado. Muy bien, y por supuesto el gran tema ahí se llama hiperpolítica, la trampa ciberdemocracia. Ciberdemocracia es meterle tecnología a los procedimientos que ya hace el Estado. Es decir, no va a cambiar nada, solamente que usted utiliza la página o las páginas web para hacer algo. No, aquí es una discusión ciudadana sobre qué debe pasar con el Estado. Sugerencia, estudien el caso islandés, la revolución de las cacerolas. Vean cómo la ciudadanía se para frente al Estado y genera una serie de cambios porque estaban involucrándolos en otra serie de decisiones que eran lesivas para los ciudadanos islandeses. Revísenlo, los invito a que lo hagan. Regálame el siguiente, por favor. Y entonces empezamos a ver, el primer punto era, el primer reto que va a tener un comunicador organizacional es leer y replantear la estrategia de comunicaciones desde el Estado. Si usted trabaja con un ente de gobierno, uno de sus primeros retos va a tener que cambiar ese mecanismo, va a tener que revisar la interacción que el Estado tiene con la ciudadanía para generar estrategias apropiadas que reivindiquen y le devuelvan la legitimidad al proceso democrático. El reto número 2, desmontar la doble agenda. En pleno posconflicto, uno de los elementos que usted va a tener que ver si maneja comunicaciones desde un ente de gobierno es la doble agenda. Lo que Segundo Reaño les decía, hicimos esta estrategia de teléfonos porque queríamos desmentir lo que estaban diciendo los noticieros. Y ustedes van a ver ese escenario de la doble agenda en donde los noticieros, de hecho, con todo gusto después compartimos otro material. Hubo una persona acá en Boyacá que subió una comparación entre lo que decían los noticieros y lo que estaba pasando en redes sociales. ¿Sí? Existe el video, está en YouTube. Y definitivamente era una brecha enorme entre lo que decían, ¿de acuerdo? Jorge Alfredo Vargas hablando de terroristas, diciendo que los campesinos que participaban en unas terroristas. Muestra el video de aquí de Tunja donde el ESMAD agarra a patadas a dos personas que iban por el andén, además van caminando y los agarran a patadas. Y entonces uno de los presentadores de Caracol dice, tenemos el video de un posible abuso de autoridad que se presentó en Tunja, ¿cierto? Y entonces empieza a ver esa doble agenda donde se desvirtúa quién estaba solicitando, pero además parte del estudio fue mostrar que era cuánto se pierde día a día en el paro agrario, pero nunca se preguntaron cuánto han perdido los campesinos por el TLC que los llevó a semejantes condiciones. Para la fecha del paro agrario se llegó a calcular en $2 billones, ¿de acuerdo? Pero de eso no hablaron los noticieros. Muy bien, y entonces parte del escenario del posconflicto va a ser desnudar los intereses y desarmar los lenguajes. ¿Quién está detrás? ¿Quién está armando ese tipo de mensaje? Preguntas tan particulares como las que se hacen los bogotanos hoy, ¿sí? ¿Por qué cada vez que le va mal en redes sociales a Peñalosa salen a defenderlo en City TV y en RCN? Qué curioso que el dueño de los dos medios es la misma persona y tiene intereses para construir en la Reserva Ecológica Van der Hamen. ¡Oh, qué sorpresa! Ese es un elemento que usted debe empezar a ver. Y estoy de acuerdo también con Olga Bear muy bien cuando señalaba que desafortunadamente el periodista no cuestiona y termina replicando lo que dicen los demás medios. Es decir, termina convertido en una herramienta de propaganda. ¿Por qué? Porque no pregunta. Simplemente si los demás medios dijeron eso, él también debe decirlo y no se da cuenta si eso tiene el origen en algún tipo de estrategia. Y por supuesto desarmar los lenguajes. Hace unos 8 días hubo una toma en el Tintal, en Bogotá, no llegaron los buses de Transmilenio, las estaciones repletas, la gente decidió cerrar las estaciones y entonces Redman Noticias decide indicar al señor Holman Morris, que él era el que estaba orquestando la toma del Tintal, ¿cierto? Si ustedes miran la emisión de Redman Noticias, fácilmente alguien había podido mandar matar a Holman Morris, ¿sí? Él era el culpable de lo que estaba sucediendo en Bogotá. Muchas personas empezamos a contestarles en redes. Yo, por ejemplo, les puse, si le llega a pasar algo a Holman Morris después de la emisión de Redman Noticias, que doña Camila le ponga su firma a la lápida de Holman Morris, ¿ya? Pero así como yo, muchas personas entramos al sitio de Redman Noticias y al otro día rectificamos, ¿de acuerdo? Es desarmar este lenguaje. No podemos generar ese discurso incendiario basado en otro tipo de intereses. El siguiente, por favor, profesor, muy amable. Reto 3,
Reconstruir el sentido de país. Yo les puedo preguntar a ustedes cómo ve Colombia de aquí a 10 años y les aseguro que nadie va a estar de acuerdo con los demás. No tenemos ningún planteamiento de país a futuro. Pregúntenlo en Chile y va a ver que la cosa es muy diferente. A nosotros nos han ido desarticulando tanto el discurso de país que no nos imaginamos cómo va a ser el país en unos años. Y entonces aquí hay una frase que estuvimos trabajando en la Cumbre Mundial de Gobierno el año pasado en Perú, y nos dábamos cuenta de eso. Cuando hay movimientos ciudadanos que atacan el Estado, que atacan los gobiernos, las administraciones, nos dimos cuenta que se generan ese tipo de crisis cuando para la ciudadanía ese gobierno o esa administración ha perdido el sentido de país o sociedad. Miren en el paro agrario, resultaron firmando una cantidad de cosas lesivas para la gente, se les olvida el concepto de país. Pero mírenlo en el resto de movimientos que se han presentado y eso va a ser un elemento común. El de México también va a haber un elemento común ahí. Cuando la ciudadanía percibe que al Estado, al gobierno, se le olvida el concepto de país, pues lo traspasó por otro tipo de intereses particulares y la ciudadanía va a ser muy activa en ese sentido. De hecho, aquí voy a ponerles un tema particular que no me esperaba al comienzo de la investigación del paro agrario. Yo empecé los orígenes económicos, los orígenes sociales, pero hay un detonante particular con el famoso el tal paro no existe, y es que genera un elemento emocional. Generalmente previo a ese tipo de movimientos hay un componente emocional, ¿verdad? De hecho, yo le preguntaba a Pachón, ¿cómo le hizo usted para coordinar semejante cacerolazo en Tailandia, por ejemplo? Salió a hacer cacerolazo a gente en Tailandia, en Alemania, y el tipo me decía, no, a mí me llamaron, fue a contar, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Hubo un vínculo emocional. Fueron los hijos de los campesinos que ya han ido a estudiar a otros países que se sintieron involucrados. Miren el cacerolazo que hubo en Bogotá, ¿de acuerdo? Y fue ese vínculo, fueron esas migraciones campesinas que generaron un elemento emocional. Y entonces en este momento la gran discusión, ahí de pronto nos tomamos un tinto con Francisco, en este momento a nivel mundial la gran discusión está ahí. Estamos entre el capitalismo suicida, venda todo, acabe con las fuentes de agua, pele la montaña, mate los animales si es necesario, venda TV, venda lo que sea, ¿cierto? No piense en el futuro, que el que venga después intente arreglar el problema que le dejamos, versus las discusiones ciudadanas de la hiperpolítica, la democracia representativa, la gente diciendo, no, un momento, usted está tomando decisiones que a futuro van a ser lesivas para nosotros, ¿ok? Muy bien, de hecho se los pongo con datos de ustedes, solo para cuestionarlos y si es necesario. Rafael dice que, ¿cómo es que dice? Que soy como incómodo a veces. La gran discusión que ustedes acaban de tener con el tema de gobernación de Boyacá, ¿cuál fue la gran pelea y los grandes capitales que llegaron a esas campañas de la gobernación de Boyacá? Pues de fondo habían 370 títulos mineros que debe aprobar el gobernador. ¿Usted sabe cuánto es en plata? Ok. ¿Y sabe qué lugares están involucrados? ¿Se han dado cuenta que son fuentes de agua? Entonces ahí es donde usted, la ciudadanía, tiene que empezar a ver qué hay detrás de esas discusiones y por qué se mueve semejante cantidad de capitales. ¿Quién invierte 30.000 millones de pesos en una campaña donde su sueldo en todos los 4 años, si mucho, llega a 240 millones? ¿Sí? Muy bien, listo. Siguiente, por favor, profesor. Reto 4, reconocer los intereses internacionales. Dejen de pensar tan local, miren la geopolítica. Aquí tenemos a Estados Unidos preparando una estrategia de contención económica para el posconflicto. ¿Eso qué es? Que si se les salimos de las manos y hay empresas que se vean afectadas, ellos van a entrar con una estrategia de asfixiar la economía. Y no solamente es para Colombia, el tema es continental. Lo anunciaron hace pocos días, un tema de discusión en Congreso y demás. Allá estén muy atentos que discute el Congreso norteamericano. Hay muchas decisiones de ellos que tienen que ver con nosotros. ¿De acuerdo? Y por supuesto, Colombia, que es un país rico en recursos, sin un norte de país, es un caldo de cultivo genial para armar una buena guerra, llevarse los recursos y dejarnos a nosotros aquí bien enredados. Lo han visto en otros países en Medio Oriente, ¿sí o no? Listo. Siguiente, por favor, profesor. Reto 5. Los mandatarios locales frente a los retos de reconstrucción del vínculo social. ¿Ya? Quienes vayan a entrar a manejar comunicaciones en alcaldías, ¿sí? Especialmente me refiero, les doy el dato para que lo piensen quienes vengan del eje cafetero. En las encuestas que se le han hecho para tema de reinserción, se les pregunta, ¿en qué ciudad quisiera ser usted reubicado? Medellín, ¿sí? Todas son zonas del eje cafetero.
Cuando usted maneja comunicaciones ahí, tiene que estar muy atento a ese cambio en el fenómeno social. Por supuesto, procesos de mediación. Si se dan cuenta, el tema va mucho más allá de construir medios. Y más desde el enfoque de más media y todo eso, no, el asunto va un poquito más allá. Y por supuesto, los procesos de vínculo social. Ustedes, cuando manejan estrategias de comunicación en ese tipo de escenarios, pues deben generar el espacio para que haya un proceso de aceptación, si no usted lo que va a tener es un conflicto supremamente largo. Siguiente, por favor, profesor. Por supuesto, ¿qué va a venir ahí? Vamos a tener que reconstruir un concepto de país. Alguno que nos imaginemos en este momento, ni idea. Pero cuando venga esta gente y se empiece a articular temas de reingresados de los paras, de la guerrilla, de N cantidad de elementos, una de las variables que tuvimos a la hora de definir la estrategia de restitución de tierras es la reactivación del narcotraficante en las regiones. ¿Sí? Esa llegada de esos dineros está activa y eso está generando un liderazgo y además con el desarrollo de, ya no asociado a un escenario político sino económico, desarrollo de nuevas bandas paramilitares. Esos son temas que usted tiene que ver hoy, a 10 de marzo de 2016 en Colombia, previo a una decisión sobre un proceso de reinserción. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Hay un tema que va a ser muy clave, y le invito ahí a las facultades de comunicación, que es el tema de establecer la apropiación y posibilidades tecnológicas frente a ciudadanía digital. ¿Cuál es el problema de eso? Desempleo técnico. Eso se llama así, desempleo técnico. ¿Qué es? Que usted se gradúa, tiene unas competencias y las competencias que necesita el mercado son otras. Usted aprendió algo que el mercado no necesita. ¿Ya? Parte del tema es que se hable ese lenguaje y esté completamente empatado el lenguaje para que usted cuando llegue pues encuentre el escenario que están buscando. ¿Sí? Por eso es que usted hoy encuentra community managers, ortografía horrible, ¿cierto? Reacción espantosa porque el niño es ingeniero forestal. Y resulta que uno va a ver cómo contratar a un ingeniero forestal, fue el único que pasó el examen. Y habían comunicadores, entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Muy bien, 2. Construir la memoria y generar conocimiento sobre el nacimiento del nuevo tejido social. Miren, esto va a ser nuevo. Es de construir qué es lo que está pasando, construir casuística, procurar entendernos en pleno ejercicio de lo que está sucediendo. Hay que hacer mucho trabajo ahí de campo para ver qué es lo que está sucediendo, porque han venido discutiendo sobre el tema de la complejidad del caso. Claro, miren ustedes uno de los casos que tuvimos que revisar, reinserte a una señora, viene un tema, reinsértele la familia a una señora. En la oleada de la guerrilla se le llevaron parte de la familia y entonces vienen de la guerrilla. Y en la otra oleada de los paramilitares, la otra mitad de la familia son paramilitares. Y entonces usted va a tener un almuerzo donde guerrilla, paramilitar y la señora, ¿sí? Esa es la realidad que viven muchas familias en lo local. Eso no es o lo uno o lo otro. No reduzcan tanto el tema. El asunto real tiene muchísimas más variables. Siguiente, por favor, profesor. Bueno, este slide les confieso que lo puse hace poco después de revisar unos temas de contenidos de las discusiones que ustedes estaban generando. ¿Cuáles son los documentos que a mi modo de ver usted no puede graduarse sin haberlos conocido? El primero, de Chloe Train Manifiesto, 1999, es la base de la web 2.0 y del escenario de comunicación de doble vía en redes sociales. Si usted no ha leído eso, que lleva para 10 años el libro, usted no está entendiendo qué es lo que está pasando. Usted no tiene los referentes para entender eso. 2, algo similar, pero ya más desarrollado, el documento de Reinhold. Ese ya es re viejo. Eso ya es un clásico. Si usted no ha leído ni los clásicos, que casi como les digo, ya es un libro viejo, pues va a tener problemas a la hora, usted se gradúa y no va a entender la realidad en la cual va a estar parado. 3, miren, por favor los que tengan decisiones sobre bibliotecas, respetuosamente decanos o coordinadores, esta serie de Gediza, genial, son los premios Epson, toda la serie, todas, si pueden tener en la biblioteca, toda. Aquí les puse los que a mí más me gustan, los que creo que desde mi escenario profesional más me aportaron, fueron estos dos. Bueno, dejé uno de Kaufman por fuera, pero por ejemplo, para entender la dinámica del Estado, para entender la dinámica de la ciudadanía. Usted, si entra, miren, la inversión que va a haber para posconflicto es enorme y es mucha de comunicación, pero usted debe saber a qué llega, ¿de acuerdo? Para poder entender esas sociedades nacientes, usted debe entender este documento.
Los siguientes dos, créeme que esto sí lo tenía desde antes Francisco. Este libro es del señor Francisco Sierra. Él analizó el tema de movimientos sociales y para uno que va a tener que hacer esas estrategias de posconflicto, ese libro es súper clave, es entender las nuevas ciudadanías. También de acá les sugiero toda la serie. Yo personalmente tengo como 8 de cada serie, ¿sí? A mí, aquí les puse 2. Llegué a preguntárselo ayer a Francisco porque lo estoy buscando como loco y me dijo que no lo había lanzado. Pero ese es el libro clave. De hecho, ustedes no pueden decir, eso es ajeno a nosotros. Les acabo de mostrar los videos del paro agrario, eso salió de acá. Eso no es mentira. Ni en un futuro los campesinos lo harán, no, ya lo hicieron. De hecho, fíjese, lo hicieron para hacer un contramensaje de los medios de comunicación. RCN no ha podido recuperar la credibilidad después de los videos del paro agrario. Y miren los personajes que pusieron en jaque a RCN. Desde el momento del paro agrario, Santos no ha podido recuperar la imagen. ¿Ok? Y mire quién estuvo detrás de eso. Por favor, estos dos del año pasado. Tarea. ¿Sí? Uno se llama Comunicación para el Cambio Social y este para mí es el hit. La riqueza de las redes. Les hace la tarea. Usted, la riqueza de las redes. Son varios, esos son colectivos. Ahí ese material es muy clave para que usted entienda toda la fenomenología y muy posiblemente van a tener que replantear teoría de comunicación. De hecho, por eso les puse ahí, hay que hacer un tema de investigación. Estos fenómenos de redes sociales, hay unos que no habían tenido interpretación previa. Hay un señor australiano, Martin Lindström, haciendo temas de fenómenos de red. Uno de ellos se llama el comportamiento de banco de pez. Eso es súper clave para un comunicador. ¿Qué es el comportamiento de banco de pez? El comportamiento de banco de pez, de repente se acercan a usted y dice, genial, genial, estamos contigo. Ya no. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Para un comunicador, lograr entender ese tipo de fenómenos es supremamente importante. Hiperpolítica, el creador del término hiperpolítica, entiéndanlo. Esta es la ciudadanía que viene con el sazón del posconflicto. Esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. Entienda esto para poder ver qué es lo que está pasando en el mundo. El mejor libro a mi modo de ver del año pasado para un comunicador organizacional. Yo le digo yo soy profesor de posgrado, le digo a la gente, si usted no termina el posgrado y no se ha leído este libro, se autorrobó. ¿Sí? Porque ese es el libro clave para un organizacional, es manejo de temas de comunicación organizacional, pero involucrando el escenario de redes, con todo el tema de gestión del conocimiento, bueno, todas las dinámicas que genera la red. Estos dos, quien sea director de comunicaciones en un ente de gobierno, es sobre redes y medios para entes de gobierno. Esa discusión es supremamente importante. La crisis de la democracia representativa, por supuesto, estamos pasando a una democracia participativa y el componente de comunicación es gigante. Cartillas básicas, el de Castel, comunicación y poder. Ese es el Nacho Lee, el de prekinder, ese, ¿sí? Ese es comunicación y poder. La sociedad en red. Y miren, va a ser supremamente importante, ¿sí? Yo intenté abordar cómo entender lo que habían hecho los campesinos en redes. No hay estrategia, no hubo estrategia. Las personas empezaron a interactuar entre sí por interés propio, ¿sí? No hubo un community manager para darle un premio al community manager, no hubo, ¿sí? No hubo. Yo primero intenté abordarlo desde modernidad líquida, la dinámica, todo el tema, no, se queda corta la teoría. Después me metí por teoría del caos, más cercano para poder entender qué habían hecho. Entonces pasé a teoría de la complejidad. Los mexicanos están metidos de cabeza para entender todo este fenómeno en teoría de la complejidad. En un mes es el encuentro de innovación en comunicación organizacional en la Universidad de Puebla. Es mostrar todos los avances en investigación en comunicación organizacional. Y están metidos en teoría de la complejidad. Personalmente no me sirvió mucho, terminé devolviéndome para el tema de teoría del caos. Pero ya trabajando en eso, encontré la autopoiesis de Maturana, un biólogo chileno. Te hace la tarea. Ahora, leña para los comunicadores, pero te hace la tarea. El tipo, hay unas partes donde uno sinceramente le toca sus fibras más íntimas y se siente uno hasta ofendido, pero la forma de interpretar las redes del tipo, a mí personalmente, para entender lo que había sucedido en el fenómeno del paro agrario, te hace la tarea. El tipo tiene el tema muy bien desarrollado, es un biólogo, ¿qué importa? Desde que a usted le resuelva el asunto de cómo entender la dinámica de la red, hace lo que usted tiene que hacer.
Entonces viene el reto número 8, el comunicador como referente ético. Miren, el comunicador organizacional genera cierta disposición en los ambientes, mejora la comunicación de las empresas, pero también es cierto que se han presentado delitos. Ayer Olga Bear lo citaba, si a usted le están proponiendo que cometa o participe o sea cómplice de un delito, no lo haga, duerma tranquilo, ¿sí? No se meta en eso, es preferible que renuncie y se quite de ahí, ¿sí? Invitación, léanse La Rosca Nostra, cómo los empresarios se unieron para robar a la gente, empresarios colombianos, ¿sí? Hasta admirados, habían salido en portadas de Dinero del Empresario del Año y estaban montados en un tema de robarle a la gente impresionante. Y en España, Los Usurpadores. ¡Oh, fantástico! Cómo robaron a los españoles, pero además gente de bien, gente queridísima, ¿sí? Miren, vayan entendiendo cuál es la dinámica que se está presentando. Se los voy a poner con un ejemplo de pregunta. Un paramilitar, ojo, este es un caso real, un paramilitar en su rendición de cuentas en la fiscalía dijo que una minera le pagaba 300 millones de pesos mensuales y le daba una lista de personas para desaparecer. Lo dijo en la fiscalía, ¿sí? Pero lo curioso es que la minera le pedía los cuerpos, entonces él iba y los entregaba y le daban su plata y en la siguiente lista. Oh sorpresa que hay una minera en cierta zona del país en donde tiene prohibido el ingreso a una de las galerías de la mina. Ustedes saben, para entenderlo en términos mineros, ellos perforan y las galerías son cada piso que van desarrollando de la mina. Hay una parte cerrada de la mina donde no se puede pasar. Entonces a usted lo contratan, necesitamos un director de comunicaciones para que nos ayude con el problemita. Eso es complicidad. ¿Sí estoy siendo claro con eso? Entonces hay un referente ético que usted va a tener que tener en cuenta porque hay más de uno que le está proponiendo hacer cosas bastante particulares. ¿Ok? Reto 9, romper las barreras con el escenario real. Trabajemos conjuntamente con los profesores. Yo sé, los estudiantes no lo perciben, pero uno sí, ¿sí? Uno va, dicta sus módulos en el posgrado, ¿cierto? Pero nota en algunas universidades que dicen, no, es consultor, no lo metan con los profesores, ¿cierto? Y hay profesores que dicen, no lo metan en nuestro grupo de investigación, ¿sí? Cuando uno trae toda la información del escenario real, ¿da? ¿Por qué? Imagínense, es como si uno dijera, no metamos al profesor en el grupo de investigación hasta que no certifique 2000 horas de consultoría, que es lo que uno hace más o menos al trimestre. ¿Sí? Claro, es más peligroso, porque eso significa que la persona hace mucho tiempo no va a una empresa. ¿Vamos claros? Es preferible trabajar conjuntamente y en el escenario del posconflicto va a ser fundamental. Bajen la guardia y trabajemos conjuntamente. Hay que levantar mucha información del escenario que estamos viendo, porque además nadie lo sabe. Esto es un juego de dados. Hay mucha información que va a estar ahí latente. Siguiente, por favor, profesor. Con esto voy cerrando las métricas de la red. Miren, vayan estudiando programación. Si usted hoy no sabe de algoritmos dinámicos, está muy perdido. Algoritmos dinámicos es para entender movimientos en redes, ¿sí? Profesor, ¿usted me puede hacer un favor? Hay un sitio abierto de YouTube ahí para poder pasar ese video. Para que ustedes vean, les puse uno sencillito, quería ponerles el del paro agrario, pero desafortunadamente es muy pesado. Entonces conseguí uno más sencillo para que lo vean. Esto es lo que ustedes necesitan para toma de decisiones en estrategia. Es como las personas empiezan a interactuar. Este se los puse más sencillo porque generalmente uno lo que utiliza son dinámicos georreferenciados. Es decir, no solamente quién está entrando a opinar, sino en dónde está. Entonces, en el caso del paro agrario, ustedes ven que los campesinos entran por YouTube, se viraliza en Facebook, ¿sí? Cuando llega a Twitter es brutal y usted empieza a ver que ya tiene que ampliar la perspectiva porque entran París, entran un montón de ciudades, 18 ciudades, entran a opinar sobre el tema del paro agrario. ¿Esto para qué sirve? Si usted es director de comunicaciones del alcalde de una ciudad, del gobernador, usted puede saber en dónde está opinando la gente, qué está opinando la gente, en dónde es necesario generar una estrategia o un diálogo con la ciudadanía antes de que se genere un escenario peor. Estas son métricas de la red, tiene que ver con algoritmos dinámicos.
Haga de cuenta, eso es como cuando decidieron meter fotografía al pensum. Pues usted no va a salir el qué fotógrafo, ¿sí? Pero al menos si lo necesita, pues sabe hacerlo. ¿Vamos claros? El video es bastante largo, profe, yo creo que el ejemplo ahí ya quedó claro. Listos. Fíjense, eso fue apenas un día, ¿de acuerdo? Un solo día. La idea es que usted mira día por día cómo intervienen, porque además usted tiene que meter, ok, ¿en qué momento entró YouTube? ¿Desde dónde? Georreferéncielo. ¿En qué momento entra Facebook? ¿Desde dónde? Georreferéncielo. ¿En qué momento entra Twitter? Georreferéncielo. Y entonces usted empieza a ver cómo se mueve, ¿de acuerdo? Debe tener ese tipo de ejercicio. Muy bien, y entonces eso es clave para que usted pueda saber qué pasa, ¿sí? A veces le dicen a uno, es que están diciendo en redes. Están diciendo en redes para alguien que va a hacer una estrategia no es muy útil. Uno lo que quiere saber es cuántos, en dónde, qué dinámica tiene la red, en qué momento se dispara y en qué momento se viraliza para poder tener algún tipo de referente real en la toma de decisiones de la estrategia. Siguiente, por favor. Han sido ustedes muy amables. Bueno, nos vamos con un pequeño bloque de preguntas, 3, 4 preguntas máximo para el profesor Jorge Aguilera. 1, 2, 3. Perfecto, 3 preguntas. Bueno, más que una pregunta, es un aporte. Nosotros como agentes sociales y como entes sociales debemos ser dinámicos, debemos ser agentes activos de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Muchas personas y muchas personas piensan que solo debemos darnos cuenta de algunos procesos que hay locales y debemos tratar de hacer procesos de migración y de dinamismo social que se convoquen a pactos ciudadanos por la cultura. No serán 3 personas o 4 personas o 10 personas las que lleven los mismos de siempre. Entonces debemos también tratar desde las organizaciones de adecuarnos y hacer una dinámica social más activa, porque es la única manera como construimos el conocimiento y como construimos los diferentes flujos y perspectivas que debe tener el ser humano. Entonces, por eso los invito a leer a Max Weber, a leer a Rousseau, a leer a Foucault, leer a Tomás Moro, diferentes autores que de alguna u otra manera determinan este dinamismo social y nos permiten no quedarnos con ese mundo utópico, que no tratemos de construir y no quedarnos en este mundo utópico. Bueno, ¿qué piensa? Hablando de ese mundo utópico, ¿usted cree que Colombia aún se encuentra en un proceso utópico? Pues bueno, el proceso de paz es un proceso utópico. Yo ya tuve la oportunidad de sentarme con paramilitares, sentarme con guerrilleros, gente que ya está dispuesta al tema, obviamente porque para hacer una estrategia pues usted tiene que reunirse con las audiencias. De hecho, rompan un esquema. Generalmente el que viene formado solo en periodismo
pretende armar las estrategias desde el canal. ¿Ya tienen periódico? ¿Ya tienen revista? ¿Ya tienen emisora? No, en organizacional la estrategia nunca depende del canal, la estrategia depende de la audiencia. Usted tiene que estudiar la audiencia y ahí sí arma el resto, ¿sí? Entonces yo ya me he sentado con ellos para armar todo el tema que les dije, eso toca sentarse uno. Los dos están dispuestos a hacer el proceso de reinserción. De hecho les doy una característica, si ya están casados, si ya tienen hijo por ejemplo, ese personaje no le vuelve. Ellos ya quieren tener su vida, han pedido tierras por aquí, van a recibir vecinos. Ellos lo que quieren es dedicarse a producir, a tener su esposa, sus hijos y no quieren meterse en problemas con nadie, ¿de acuerdo? Ahí van a tener una serie de elementos que hay que construir más, hay que reconstruir el tejido social, esto no va a ser así nomás, ¿sí? Y parte de ese tema tiene un componente enorme de comunicación, pero mírenlo, es un tema más allá de lo mediático. Es un tema que tiene que ver mucho con la interacción y la construcción de tejido social, el tema más de las personas, no de los medios. De hecho, les voy a dar una reglita pequeñita. La comunicación no viene de mí, sino del otro. ¿De acuerdo? No pretenda generar la comunicación desde usted. Entienda al otro y verá que la comunicación le mejora. Hola, ¿cómo están? Encantado de estar aquí con todos ustedes. No me esperaba, vine aquí de repente cuando me dijeron, uy, hay tal evento, me encanta, sobre todo por el tema de reflexionar. Voy a tratar de en muy pocas palabras sintetizar el pensamiento, porque es difícil, sobre todo porque tienes muchos argumentos y en este momento carezco de cifras, pero primero que todo para desarrollar un buen periodismo hay que ser una persona muy, muy reflexiva, ¿verdad? Es un tema de revisarse uno interiormente qué tipo de persona soy y si yo sí sirvo para desarrollar una profesión tan tremenda como esta, ¿verdad? Lo acabas de decir, el tejido social. Ahora, me voy a separar mucho de esa opinión, como lo dije, no es fácil hilar todas estas ideas. El tema de todas las redes sociales, lo que dijiste, sí está correcto, pero no es tan nuevo. Eso se llama comunicación. Hay un chico estadounidense que lo llama cerebro beluga. Hay que tener cerebro beluga, chicos. Cerebro beluga, comunicación beluga. Los invito a que investiguen ese concepto. Y es anticiparse a todos. Si yo voy a hacer periodismo, tengo que estar 5 o 10 años o 15 años adelante de todo el mundo. Y eso parte, si yo revisé anteriormente, si yo sí soy un periodista, si yo soy capaz de tomar, por ejemplo, esa decisión que usted dice, hombre, yo me meto en este delito, yo sí quiero que la gente progrese o son mis intereses propios. Entonces, las redes sí ayudan mucho, pero más que todo eso, porque eso tiene que ver mucho con la economía y ahí es donde se va hacia el tema de un periodista. No solo tiene que revisar el tema de las redes, un periodista, y esto yo creo que la mayoría de colegas lo saben, un periodista tiene que ser todo. Un economista, un biólogo, ahorita con el ejemplo del biólogo, es todo. Entonces, el problema radica, creo, en que ¿a dónde está la disposición de todos estos chicos? ¿Yo qué hago todo un fin de semana? Yo sí estoy poniendo atención aquí en esta conferencia tan importante porque lograste captar la atención de todos nosotros. ¿Yo qué estoy haciendo? Si estoy haciendo periodismo, ¿a qué voy a la universidad? Voy con una patineta a fumar en la cafetería y entonces ahí se involucra la universidad. ¿Yo a quién estoy graduando? Y bueno, aquí nos quedaríamos hablando de infinidad de temas. Entonces, ya para cerrar, lo de las redes sociales, sí, pero no tan novedoso. Entonces, comunicación cerebro beluga, para que lo consulten y revisar para que todos estos temas no nos bombardeen como lo has venido planteando, porque es que somos un país violento. Siempre en mis debates digo, aquí no hay país. ¿Cuándo hay país? Desde las regiones nos odiamos. Yo vengo de una región que fomenta el odio, que es la región que más invierte en publicidad positiva, o imagen, propaganda, qué sé yo, en Latinoamérica. Ustedes saben cuál soy yo. Voy a tratar de decir cómo es que
ya no hablo así, porque tengo un pensamiento flexible y eso me lo ha dado la comunicación. Estoy un poco nervioso. La comunicación, porque es hermosa. Entonces, si uno no se replantea eso a tiempo, por ejemplo, cuando está primíparo, que uno no sabe ni leer, ni escribir, ni nada, entonces es muy difícil llegar a construir un perfil como esos, sobre todo cuando en unos, aquí Colombia le calculo unos 5 o 10 años, ya no va a haber trabajo para nadie, sino, o para nadie no, es decir, ay, se me movió. Mientras lo pienso, ¿puedo darte una opinión sobre el tema de redes? Bueno, hagan este dato. Audiencias. En este momento consumo audiencias. Horario prime time, o sea, el momento en donde el noticiero más audiencia tiene, la relación es 7-1 a favor de redes sociales. Por cada persona que está viendo un noticiero hay 7 mirando redes sociales, ¿de acuerdo? Pero además eso tiene que ver con un fenómeno en los 90s que fue el apagón durante el gobierno de Gaviria. Resulta que hubo apagón y tuvimos baby boom. Nos apagaron el televisor, mijo, y nos pudimos bien inquietos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un grueso poblacional, ¿sí? Bastante alto, en edad promedio, límite 28, edad menor 17. Ese es el grueso poblacional que está generando el contrapeso más fuerte en comunicación. Esa es la razón por la cual el año antepasado nos visitó la vicepresidenta de Facebook y el año pasado vino el presidente de Facebook. Eso no es gratis, eso no es que quiero conocer Colombia, es que Colombia lleva por tercer año consecutivo el mayor crecimiento en consumo de redes sociales. ¿Vamos? ¿Listos? Para él, Camilo, es la tercera y última pregunta. Buenos días, profesor. Tratando de poner mis ideas en orden en el escenario que nos trae aquí para discutir, que es las narrativas de paz y los nuevos contextos de la comunicación, fundamentalmente en el escenario que se ha denominado institucionalmente como posconflicto, ¿no? Traigo a colación la idea del profesor Francisco en el sentido de que hay que cambiar el modelo, ¿no? Si vamos a hablar de paz, es decir, las nuevas narrativas de paz tienen que ir con un nuevo enfoque, que son las nuevas lógicas comunicativas, es un poco la pregunta. Para mí es completamente claro en ese terreno que la población más afectada en términos del conflicto armado ha sido la población campesina, que es sobre todo la que no podemos entender esa lógica, y la lógica comunicacional imperante o hegemónica no entiende los procesos de construcción campesina en términos de sus posicionamientos o sus lógicas circulares, ¿cierto? En ese sentido, me parece relevante la estrategia que tomaron, que es la primera vez que lo veo, la estrategia que toman, por ejemplo, los paperos, cómo involucran a sus hijos para encontrar modelos comunicacionales que les permita contrarrestar la información hegemónica, ¿cierto? Quisiera un poco que desarrollara este planteamiento en términos estratégicos. Es decir, yo trabajo en una alcaldía, trabajo con campesinos, ¿cómo hago para poder desenvolver estos modelos y desarrollarlos en términos campesinos? Ok. Bien, un anuncio comercial. Vean, yo procuro permanentemente subir contenidos a Facebook. Los invito a los siguientes grupos. 1. Libros Comunicación Organizacional. Es un grupo en Facebook, tengo unos 2000 títulos en PDF gratis para que usted lea, ¿sí? 2. Tengo otro grupo que se llama La Estrategia de Comunicaciones. También subo buenos casos, malos casos, ¿sí? Otro, El Vocero Corporativo, para cargos como el tuyo es clave. También, buenos ejercicios, malos ejercicios, ¿sí? Y el último es Taller de Crisis, lo mismo, desastres y temas muy positivos. Eso para quien está dirigiendo comunicaciones es clave, ¿sí? Muy bien, y ahí yo no tengo, ni soy egoísta, ni nada, yo voy compartiendo información sin problema, ¿listo? Entonces, tu pregunta, ¿qué me pareció curioso y por qué escogí el paro agrario para una tesis doctoral? Porque yo llevo de profesor de estrategia yo creo que unos 17 años, de pronto un poquito más. De hecho dicto en posgrado porque cuando en pregrado como que les da muy duro toda la lectura que pongo y todo eso, entonces nada, las universidades me mandan es para posgrado. Y el tema es que no había estrategia. Tú les preguntabas a ellos cuál fue su estrategia. No, ¿quién es el community manager? No, él hace una parte, él hace la otra.
Por eso fue que me tocó meterme por teoría del caos y terminé trabajando autopoiesis de Maturana, ¿sí? Porque no hubo una articulación y entonces tú haces esto y en la segunda fase hacemos esto y nada de eso. Pero además lo que me encontré es que es un fenómeno muy particular en redes. De hecho, por ejemplo, el cierre de mi tesis es una sugerencia: estudiar los liderazgos de movimientos sociales en red. Porque imagínense que el liderazgo también es aleatorio. Pachón quedó identificado como líder porque fue el que logró zafarse la redada y fue y echó el discurso allá en el Congreso, ardido y mojado y todo, y fue allá. Pero cuando usted iba a las reuniones, eso eran varios, ¿sí? Y como medio turnado el asunto, es aleatorio. Entonces, ahí ese es un tema muy interesante para alguien que maneja el tema de estrategia, entender cómo es esa fenomenología, ¿sí? Obvio, en temas de estrategia, te digo, ese libro que les puse ahí, de la organización social y cómo generan estructuras en red para estrategia, genial. De hecho, de la serie de Gedisa, donde está el libro de Francisco, hay uno que se llama Las estrategias en redes sociales. Ese está ahí, ¿sí? Pero, haga lo que haga, la audiencia es clave. En estrategia no hay fórmulas, ¿sí? No hay fórmulas porque usted tiene una situación y unos condicionantes, entonces no hay fórmulas, cada vez que le pasa esto, haga esto. No, ¿sí? Hay modelos de estrategia, de eso sí, lo que quieran. Y las redes para compartir conocimiento y aprender de la experiencia, este es el momento, ¿sí? En donde usted lo que toca es tomar de la realidad y escriban, redacten, tomen la foto del momento, porque ahí es donde se va a generar conocimiento. ¿Qué otro país tiene unas condiciones tan particulares para generar un posconflicto en el mundo como Colombia? ¿No hay? Entonces es el momento en donde tenemos que construir conocimiento, no solamente como un tema académico, sino porque va a ser un tema de replanteamiento del país y creo que ahí hay una responsabilidad muy importante de los comunicadores. Agradecemos a Jorge Aguilera por su conferencia El reto del comunicador organizacional frente a los escenarios de paz y democracia. Con esta conferencia finalizamos la mañana de actividades en este encuentro académico y Asamblea Nacional AFACOM 2016 Universidad de Boyacá.